Hoy voy a hablar sobre el negociador mexicano y voy a empezar con una frase que dijo Timothy Bennett. Él dijo que el negociador mexicano quiere ser tratado como igual y sus negociadores se distinguen por su pragmatismo. Para empezar, quisiera poder explicar los valores culturales del mexicano. Primero, para poder comprender las diferencias que existen con respecto a otras culturas al momento de negociar, tenemos que entender los valores del mexicano. Existen dos grupos de valores. El primero son aquellos fundamentales para la estabilidad social y moral del país y que están profundamente arraigados en nuestra idiosincrasia. Los consideramos valores vitales y muy difíciles de modificar. El otro grupo es un poco más modificable y no afectan valores fundamentales. Los valores fundamentales que no se pueden modificar o que son muy difíciles de modificar y que están arraigados en nuestro ser son la familia, la religión, las relaciones interpersonales, el nacionalismo, la actitud ante el trabajo y la etiqueta. Los que podemos modificar en cierto punto son la puntualidad, el compromiso, la ética, las relaciones con el superior y el individuo y el equipo. Con respecto a la familia, podemos decir que si bien es cierto que en varias partes del mundo la familia se considera como la base de la sociedad, el valor que se le da a la familia en México es de lo más importante de sus rasgos culturales. Después de tantos años aún sigue estando presente la figura paternal como suprema marca de autoridad, aunque últimamente sí ha cambiado y también el tipo de familias han cambiado, pero los domingos, los fines de semana podemos ver a los mexicanos con sus familias, cuando en otras culturas se ve a los hombres en el trabajo. El segundo aspecto fundamental es la religión, ya que mucho de nuestra cultura está basada en eso. El 90% de la población es católica y tiene gran importancia en celebraciones y rituales como bautismo, primera comunión, boda, funerales. De hecho, aun cuando debería ser laica, hasta la vida presidencial y vida política de México se ha visto afectada por la religión. En las empresas podemos ver altares de la Virgen María y de los santos. Entonces, esto lo saben las multinacionales y buscan pues preservar la tradición. De hecho, aquí en Nissan, en Aguascalientes, le celebran la Navidad, el Día de la Virgen, a pesar de que es una compañía de origen japonés. En el caso de las relaciones interpersonales, a diferencia de otras culturas, por ejemplo la japonesa, donde se le da importancia al grupo, en la cultura mexicana se le da mucha importancia al individuo. Por esta razón, debido a que el individuo es tan importante, nunca se debe llamar la atención a un empleado en frente de sus compañeros. Esto me ha pasado a mí. He renunciado porque me han llamado la atención en frente de compañeros. En cuanto al nacionalismo, los mexicanos somos nacionalistas y regionalistas. Nos orgullece nuestra historia, nuestras tradiciones. Existe un deseo de adquirir los valores tecnológicos de la vida moderna, pero sin dejar atrás nuestros valores y nuestras tradiciones. En cuanto a la actividad del trabajo, creemos que es importante, sin embargo, el darle demasiada importancia deshumaniza al trabajo. Por consiguiente, cualquier intento de sobreexagerar en cuanto a la prioridad de hacer las tareas se ve como inhumano.
Entonces se tiende a considerar como importante el conocer a los empleados en las compañías mexicanas. En cuanto a la sensibilidad, somos muy reactivos a la crítica y nos gusta trabajar en un ambiente agradable y armonioso. Eso también me ha pasado mucho, yo no soporto mucho que me critiquen. Y además he renunciado en varios trabajos porque tenía un mal ambiente laboral. Mm. Los mexicanos tenemos una gran educación, buenos modales y somos muy hospitalarios. Y esos serían todos los hábitos fundamentales, que serían la religión, la familia, las relaciones personales, la sensibilidad y los buenos modales. Son cosas que no se pueden, son parte de la naturaleza del mexicano. Ahora pasaré a explicar los valores que se pueden modificar. La puntualidad. La mayoría de los mexicanos, no todos, somos impuntuales. Y en otras culturas tenemos choques con otras culturas debido a esto. De hecho, yo he tenido varios compañeros que han sido despedidos porque los alumnos se quejan de que no llegan a tiempo. Alumnos de otros países. En cuanto al compromiso, no tenemos mucho compromiso, nada más decimos. Ahora sí que no aplica el de obras son amores y más bien aplica, obras son amores y no buenas razones. Siempre decimos, por ejemplo, ay, mañana lo hago, o ay, Dios dirá, ay, Dios dirá. Preferimos gastarnos el dinero en ir a la playa que pagar la renta o nuestras deudas. A veces somos irresponsables. En cuanto a la ética, debido a que muchos de los valores se basan en la Iglesia Católica, pues los respetamos. Sin embargo, cuando se ven interferidas por otros principios como la sensibilidad o la susceptibilidad, hacemos uso de cosas no muy buenas como mentiras o copiar en los exámenes o engañar. Las relaciones como con el superior eh, mm, generalmente seguimos la jerarquía paternal que tenemos en el hogar y somos muy leales. En cuanto a las relaciones en el individuo y el equipo, eh, debido a que somos bien individualistas, eh, toda la realización personal se basa en el individuo. Tenemos que aprender mucho de otras culturas como la japonesa para trabajar más en equipo. Ahora vamos a enfocarnos en el estilo mexicano de negociar. La negociación en mexicano se ve afectado por costumbres, tradiciones y otros aspectos culturales. Pero se ha visto cierta evolución últimamente en algunos aspectos tradicionales y tanto en el gobierno como en la empresa privada se notan cambios de actitudes, especialmente debido a la influencia cada vez más notable de una población en su mayoría joven en un mundo cada vez más liberado y globalizado. Esto hace que nos vengan influencias de otros países. Esto ha generado un sentimiento de rebeldía y cambio. Se han roto moldes y paradigmas y tratado de hacer todo lo que se pueda y no solo lo que está permitido. A veces somos muy cuadrados y esto está cambiando. Poco a poco está cambiando. Para los mexicanos es importantísimo el poder salvar la cara. Debido a esto tendemos a no hacer propuestas innovadoras.
Podemos decir que los mexicanos se sienten muy incómodos a negociar con personas que no conocen. Yo también tengo muchas dificultades para poder negociar con personas que no conozco. Por esta razón se emplea tanto tiempo en conversaciones más o menos irrelevantes sobre las actividades, intereses y familia de otra parte. Sí. ¿Cómo les molesta a los extranjeros que uno les pregunte por qué? Y nosotros los mexicanos preguntamos cada vez por qué, por qué, por qué. Ellos se molestan. Es una diferencia cultural. De la misma manera, cuando requerimos contactar a alguien que no conocemos, siempre tendremos que mencionar el nombre de un amigo común que nos serviría de referencia. Sí, todo aquí se maneja por amiguismos, por conexiones. Si tienes un buen puesto, muchas veces es por un amigo. Por otra parte, es perfectamente conocido que los mexicanos no hacemos negocios por teléfono. Sí, yo tampoco hago negocios por teléfono ni me disculpo por teléfono. Siempre de cara. En relación con el compromiso, podemos citar una cita. Podemos citar un párrafo de una empresa canadiense, de un ejecutivo, se llama Doug Clark, de Northern Telecom, y dice que es muy común de parte de ejecutivos mexicanos anular citas a último minuto. Y esto puede tener dos explicaciones. Una es por considerar que no habrá ningún resultado positivo de la reunión, y la otra es por haber sido llamado a alguna reunión urgente con alguno de sus superiores. Es importante notar que en ninguna de estas situaciones existe un deseo expreso de ser groseros, sino simplemente se piensa que cancelar una reunión es mucho menos ofensivo que no asistir. A nivel internacional, los mexicanos tienen amplia experiencia al negociar, en particular con estadounidenses. Los mexicanos siempre adoptan una posición a la defensiva e insegura, porque la negociación se ve como un enfrentamiento en que si uno gana el otro pierde. La posibilidad de que ambas partes puedan ganar ni siquiera existe en su paradigma. Aquí tenemos una cita de Aguayo, Sergio Aguayo. Dice, con base en las experiencias históricas, a Estados Unidos se le admira por sus logros, pero se le tiene un profundo resentimiento por las humillaciones que nos han infringido. Negociando con estadounidenses, los mexicanos van a ver cómo se aprovechan de los intrépidos gringos. Es como una venganza sobre lo que nos hicieron. Siempre, podemos mencionar un ejemplo práctico, las negociaciones entre Estados Unidos y México. Siempre México ha negociado como si fuese un país pequeño. Es decir, se buscan concesiones con base en la debilidad relativa y a la obligación que los norteamericanos deben sentir por habernos explotado por tantos años. En el pasado era común iniciar las negociaciones y criticar a Estados Unidos, hablar de la necesidad de preservar la soberanía nacional y referirse a la forma fraudulenta y mentirosa por la que perdimos el 50% de nuestro territorio. Después de una guerra injusta, pero actualmente, a decir el señor T. Bennett de la firma SGS Advanced Strategies, se ha cambiado el enfoque y negocian con mucho mayor pragmatismo, enfocándose mucho más en su objetivo, que es el de lograr mejores condiciones para los exportadores mexicanos. Esta cita es de Guayo. Otra característica de la negociación o de las empresas mexicanas es que casi siempre son familiares, porque el mexicano confía mucho en su familia. Baker y McKenzie en 1995 dicen que los aspectos más sobresalientes del estilo mexicano de negociar que deben conocer los interesados en negociar con México son, dice, hay que considerar que los asuntos pueden llevarse 2 o 3 veces más tiempo del que originalmente se había previsto. Le damos muchas vueltas al asunto. La paciencia y la resistencia son virtudes indispensables para el ejecutivo extranjero. Los negociadores mexicanos toman un enfoque muy paternalista durante las decisiones y en consecuencia no hacen comentarios ni correcciones a los errores u omisiones que cometen sus jefes o directores. Sí, eso sí, es muy cierto. Omitimos los errores de nuestros superiores porque tal vez tenemos miedo de que nos hagan ver los propios. No aceptamos la crítica. La jerarquía y las tradiciones que privan en el lugar de trabajo dificultan la toma de decisiones a niveles inferiores. Siempre estamos tenidos de lo que diga el jefe.
Los negociadores mexicanos tienen necesidad de motivación y formación para desarrollar un sentido de responsabilidad sobre la eficacia en términos de costo de las funciones que manejan. Sí, siempre tenemos que recibir un premio. Las contrataciones se hacen pasando por alto los procedimientos administrativos y con base en recomendaciones de familiares y amigos. Esta situación crea una carencia de personal con habilidades suficientes para poder desempeñar el puesto que se exige. Las empresas extranjeras instaladas en México cada vez están más convencidas de la necesidad de contar con negociadores mexicanos para poder desarrollar sus actividades en el país. Una importante fortaleza de parte de los hombres de negocios mexicanos es su habilidad para mantener relaciones armoniosas a la vez entre superiores y subordinados, mientras que su debilidad radica en su incapacidad de tomar decisiones y en la dependencia excesiva hacia sus superiores para la toma de estas decisiones. En general, los hombres de negocios mexicanos a nivel intermedio se dedican a implementar las decisiones tomadas a niveles superiores, pero no tienen participación en las actividades de planeación. Tenemos dos problemas importantes: la arrogancia o sumisión cultural. Por un lado, existe una corriente cultural protegida por el medio oficial y poco exagerada, que crea una arrogancia cultural. Enlazamos el sentimiento nacionalista y las ventajas únicas e incomparables que tiene México y todo mexicano sobre cualquier otro país del mundo. Esta situación provoca dos cosas: que seamos soberbios y responsables, y nos damos por entendidos de que todo el mundo debe aceptar nuestras razones y motivos, y otra de decepción cuando nos damos cuenta que no era cierto, nuestras expectativas no eran ciertas. Otra forma de apreciar esta arrogancia cultural es cuando se aprovecha la posición en el gobierno dentro de una empresa para hacer sentir nuestra superioridad y hacer apreciar nuestro poder. Esta situación se da por la falta de conocimientos sobre la situación real, y esto produce una falta de confianza en nosotros mismos. Además, no desconocemos lo que estamos promoviendo. Hay un dicho internacional que dice: cuando compres podrás usar tu propio idioma, pero cuando vendas deberás usar el idioma de tu cliente. En nuestro caso, aun cuando seamos los clientes, no nos atrevemos a exigir que se nos trate con el debido respeto, y mucho menos seremos capaces de presentar una reclamación con la suficiente energía conforme a circunstancias de insatisfacción. En cuanto a entrenamiento y capacitación, eh, los hombres negociadores mexicanos siempre son los mismos, se han desarrollado en el gobierno, a la sombra del gobierno. Entonces, por eso tienen implantadas técnicas de negociación de ese tipo, no cambian. Sin embargo, ahorita hay una generación de jóvenes que están cambiando estos paradigmas. Durante la negociación del Telecan, un estadounidense encontró las siguientes fallas. Dice: los temas de negociación se dividieron en 19 grupos de trabajo. México designó 8 negociadores principales para que cada uno manejara 2, 3 y algunos hasta 4 grupos. A medida que la negociación avanzó, el trabajo aumentó y algunos de los jefes negociadores no pudieron estar en todas las mesas. En Dallas, algunas reuniones no pudieron llevarse a cabo por esta razón. Mientras que los estadounidenses y canadienses tenían negociadores para cada grupo, en la parte mexicana una misma persona era el negociador principal en varios grupos. Esto puso en desventaja a los mexicanos. Por esto es muy importante reiterar que cada vez existe más necesidad de contar con negociadores expertos, tanto a nivel gubernamental como en la empresa privada. Entonces, pues tenemos que incluir en las universidades más preparación para negociadores mexicanos. Sí.
Y pues bueno, esa es mi reflexión sobre el negociador mexicano, que somos más que abiertos al cambio, somos conservadores. Muchas gracias por su atención. Gracias.